Considerado uno de los más grandes faraones, este Tutmosis III fue quizás uno de los más brillantes, por lo menos los registros históricos que de él quedan, indican que en efecto fue un hombre, un gran estadista por una parte, por la otra un gran general y un gran estratega. Pero como regularmente ocurre con estos personajes, una vez que él muere, habitualmente a un rey muy grande, por lo regular siempre sigue uno débil, pusilánime o tristemente muy joven para asumir el mando, y por ende entonces quienes rodean a estos reyes, en este caso a los faraones, pues que es una constante en cualquiera de esas sociedades, por lo menos cuando uno mira hacia la antigüedad, encontrará que por ser tan jóvenes, lógicamente que los cortesanos quienes los rodean, hombres avesados y que son de una capacidad de intriga impresionante, por algo se sostienen en esas cortes, aprovechan la coyuntura para tratar de afianzar su poder en desmedro del poder del príncipe reinante. Y cuando no es un regente, es algún primer ministro que prácticamente manipula a ese rey joven que al mismo tiempo, precisamente por esa circunstancia, tal vez crece siendo una persona débil y pusilánime. Pues bien, una vez que murió Tutmosis III, vinieron los Amenofis, Amenofis I, Amenofis II, Amenofis III y Amenofis IV. Este Amenofis IV estaba casado con una de las mujeres más hermosas, legendaria pues de Egipto, que era Nefertiti. Nefertiti y él reinaron, pero resulta que, de acuerdo con lo que dicen algunos historiadores, por lo menos los registros históricos así lo indican, que el primer rey monoteísta que existió en la historia fue precisamente Amenofis IV. Amenofis IV entronizó el culto al dios Atón, al sol, Atón. Inclusive cambió de capital del imperio y fundó la ciudad de Aquetatón, a donde fue a vivir él. Y él mismo se cambió el nombre y se rebautizó como Akenatón. Pues el hecho de que él sacara prácticamente a todos los dioses que hasta ese momento habían sido los dioses principales de los egipcios, con eso se ganó no solo la animadversión de los sacerdotes, sino del pueblo mismo, porque él empezó a pregonar una religión monoteísta, el culto al sol, y pare de contar. Este Akenatón, de acuerdo con las estatuas que de él quedan, hay una que es muy interesante, porque en ella aparece él con un rostro supremamente alargado, unos labios muy gruesos y carnosos, una nariz muy fina, largo, longilíneo, pero extrañamente con una barriga pronunciada, prominente, pero más que la barriga de un hombre obeso, da la sensación es de la mujer embarazada, tiene las características, es de un estómago de mujer embarazada, y obviamente que los estudiosos encuentran allí como una especie de simbolismo que tiene que ver con la gestación de ese nuevo culto y la aceptación del mismo, la germinación de un nuevo orden, de una nueva vida, de un nuevo culto. Y como decíamos, él impuso su pensamiento y su filosofía, y esa religión monoteísta la impuso prácticamente que a sangre y fuego. Sin embargo, siendo muy poderosos los sacerdotes que lo rodeaban, como decíamos, se rebelaron contra él y pasó las verdes y las maduras tratando de controlar a ese clero tan supremamente poderoso, que al mismo tiempo ese clero había soliviantado al pueblo, indicándole que cómo era posible que todas las que eran sus tradiciones, lo que era la esencia de su religión, ese faraón se las había robado, esas esencias, durante ese lapso, durante ese reinado. Egipto se vino a menos porque se sumergió en una disputa interna entre los poderosos del clero y este faraón Akenatón, cuyo nombre, como decíamos, original era Amenofis IV.
Nefertiti, por su parte, una mujer de un carácter muy recio y que también compartía con él la creencia de ese monoteísmo, era a su vez una mujer cruel. Y hubo un derramamiento de sangre impresionante en aquella época y todos los asuntos del imperio prácticamente se descuidaron. Tutmosis había dejado un imperio muy vasto, muy poderoso, el más poderoso de la tierra, inmensamente rico y de un poder extraordinario. Pero en la medida en que vinieron esas seguidillas de los Amenofis, Amenofis I, Amenofis II, Amenofis III y ahora con Amenofis IV, pues el imperio se vino a menos, porque como decíamos, después de un gran rey, habitualmente los siguientes, todos o son débiles o son pusilánimes o son disolutos y les importa un bledo el imperio. Pero resulta que Amenofis tenía varias hijas y como en aquella época los contratos matrimoniales se convenían casi que desde el nacimiento mismo de los hijos, él concertó un matrimonio con uno de los nobles que también era un niño, pero niño es niño. Y entonces, como no dejó descendientes varones o un sucesor varón, tenía que buscar a alguien que fuera su sucesor, y esto recayó en al que posteriormente se le conoce en la historia como el faraón niño. Este era nadie más ni nadie menos que Tutankamón. Pues Amenofis IV, o sea, Akenatón, murió sin dejar un varón sucesor, y entonces nombró como sucesor a Tutankamón. Murió Akenatón desgastado por esas rencillas de su religión monoteísta, esa pugna con ese clero poderoso, y subió Tutankamón casado con una de las hijas de Amenofis IV, o sea, pues de una de las hijas de Akenatón. Una vez que él subió, como era un niño, se dio de nuevo lo que decimos es una constante, y es que los más poderosos, obviamente que influyen, y de qué manera, en una personita de estas características, y viéndose presionado Tutankamón, tuvo que devolver todo el estatus, o todo el estatus que en ese momento estaba reinando con la religión monoteísta, tuvo que devolverlo todo al orden anterior. Es decir, acabar con ese culto monoteísta, acabar con esa idea del dios Atón, devolver la sede del imperio a Tebas, abandonar prácticamente la ciudad de Aketatón, y él mismo adoptar un nombre con el culto al dios tradicional de ellos, que era Amón, Amón-Ra, que era otra forma también de decirle al sol. Pues bien, empezó a gobernar este Tutankamón en el 1362 a.C. Escasamente él tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Y naturalmente que la pugna con estos poderosos muy pronto se acabó, porque él simplemente aceptó todo lo que le estaban pidiendo, devolviendo todo al orden anterior, y parece que eso le ayudó como a sustentar y a solidificar su posición como faraón. Pues los faraones posteriores a Tutankamón prácticamente borraron todas las huellas referentes, o todos los signos que hablaran de él, o todos los documentos, o todas las estelas, o todos los jeroglíficos que pudieran aludir a Tutankamón. Después de él se fundó, creo que la dinastía 18, y en esa dinastía aparece quizás uno de los faraones más famosos de la historia. Y famoso porque el pensamiento judeocristiano lo impuso al endosarle a él el célebre papel de ser el opresor de los judíos, el famoso Ramsés II, sobre cuya participación realmente en el éxodo de los judíos no está históricamente comprobada, pero de acuerdo con lo que dice la Biblia, fue él, el faraón, que tuvo que conceder la libertad a los judíos. Ese fue después de Tutankamón. Pero resulta que este Tutankamón entonces se perdió en las brumas del tiempo y nunca más se supo de él, y todo precisamente por lo que veníamos diciendo. Sus sucesores se encargaron de borrar toda huella de su reinado. Esa era una costumbre que era muy acendrada entre los egipcios, que pretendían siempre construir su imagen sobre las ruinas de los faraones anteriores. Inclusive se apropiaban de los monumentos.
uno mandaba construir una pirámide bellísima o un túmulo funerario muy bonito o una estatua colosal, y los sucesores se encargaban de borrar las inscripciones que hicieran alusión al autor de esa obra, y simplemente sobre esa obra ponían ellos su impronta. Por eso pues existen tantas dudas de si en efecto las pirámides, la una es de Keops, la otra de Kefren, la otra de Micerino, precisamente por esa costumbre que tenían los faraones. Por lo tanto se perdió Tutankamón para la historia, pero ya les sigo contando. Estamos en Enigmas del Mundo. Y aunque existen algunas discrepancias de realmente cuál fue la época en la que reinó, algunos autores afirman que en 1333 antes de Cristo, otros 1347. Pues he confrontado varios datos y pues me quedo con el que da Isaac Asimov, porque lo he encontrado en otros autores, que dice que fue entre 1362 y 1352 antes de Cristo. Bueno, y en fin, precisamente por eso es nebuloso, porque como los sucesores trataron de borrar todo vestigio de su reinado, de todas maneras siempre queda como esa duda y más o menos un margen de tiempo que es relativamente consecuente pues con la realidad, aunque se desfase unos cuantos años. En 1904 nombraron a Howard Carter, un reputado arqueólogo. Lo nombraron para que él investigara en el Valle de los Muertos, es decir, le dieron permiso para que él fuera al Valle de los Muertos a buscar tumbas, todo lo que pudiera encontrar sobre los egipcios. Y resulta que este Howard Carter empezó a esculcar ese Valle de los Muertos por todas partes. Por todas partes, en todas partes se metía. Y el haber encontrado por allá casi que de manera fortuita una inscripción o alguna nota que aludía a Tutankamón, al que denominaban el faraón niño, de acuerdo con el registro de todo lo que él tenía, él sabía que había existido un Tutankamón, pero no aparecía nada que aludiera a ese faraón, y tenía la historia de todos los faraones que habían sido enterrados en el Valle de los Muertos, pero no aparecía Tutankamón, hasta que fortuitamente, como decíamos, se encontró una inscripción que aludía a él. Y dijo él, si alude a este señor, esta inscripción, es porque alguna cosa tiene que haber. Por aquí debe haber algo que tenga que ver con Tutankamón y a lo mejor su tumba. Por entonces, todas las tumbas que él encontraba ya habían sido saqueadas por los buscadores de tesoros, que se especializaban justamente en eso. Se puede decir que no había una sola tumba intacta en el Valle de los Muertos. A lo largo de toda la historia, y por más de 2000 años, más de 3000 años, habían estado saqueando todas esas tumbas. Luego realmente no quedaba nada significativo como para mostrar a la posteridad y que al mismo tiempo diera claridad sobre la forma como vivían y cómo eran enterrados los egipcios, los faraones. Pero él, con esa característica del científico, la curiosidad innata, el tesón a prueba de todo y la constancia, dijo, yo tengo que encontrar eso. Y siguió buscando y buscando y buscando, ya llevaba 15 años en esa búsqueda. Y nada, y nada, y nada. Ya inclusive los patrocinadores de él habían desmayado y no querían saber nada de ese cuento. Y había conocido a Lord Carnarvon, que era un noble inglés,
llamado George Edward Stanhope Moline Herbert, quinto conde de Carnarvon. Y resulta que él era un arqueólogo aficionado muy entusiasta. Y entonces le dijo a Carter, venga que yo lo patrocino, busque que yo lo patrocino. Porque este le comentó y le mostró ese texto alusivo a Tutankamón y le confió sus inquietudes alrededor de la posibilidad de que en efecto por allí estuviera la tumba de él. Y que si no se mencionaba en ninguna parte, era porque los saqueadores no habían podido encontrar esa tumba. Bueno, el otro puso la plata y este siguió investigando. Y ya iba entonces para esa época, de acuerdo con lo que contaba él posteriormente, ya eran casi 28 años buscando la tumba de Tutankamón. Porque pues ese conocimiento lo tenía mucho antes de ser nombrado en 1904 como investigador de todo ese Valle de los Muertos. Y apenas 15 años antes había hallado unos jarrones con el nombre de ese rey. Eso era lo único que tenía claro y era lo que había compartido con Lord Carnarvon. Bueno, llegó un momento en que el patrocinador le dijo a finales de 1921, le dijo, maestro, definitivamente ya no más. Lo había convocado a su casa de Highclere en Hampshire, en Inglaterra. Pues ese Valle de los Muertos, entre otras cosas, está cerca al templo de Luxor. Bueno, y es uno de los sitios más conocidos. Pues después de que le dijo, hermano, yo ya no puedo meterle más plata a esto, me estoy quebrando. Y le dijo Howard Carter, Lord Carnarvon, vea, apóyeme en este último intento nomás. Y le dijo el otro, pero ¿y un último intento dónde? Si es que ya has esculcado todo el Valle de los Muertos. Y le dijo, no, todavía hay una partecita, un rinconcito al que no le hemos metido el diente. No hemos esculcado por ahí. Así que, pégueme este último empujón. Exploramos ese sector. Si no encontramos nada, simplemente cancelamos todo esto. Pues le dijo Lord Carnarvon, listo, hágale. Lo voy a patrocinar. Pero no más. Si no encontramos nada en ese sitio, chao. Se acabó el patrocinio. Dijo, listo, vale. Juega. Pues hacía rato habían empezado entonces la exploración en ese sectorcito y nada, y nada, y nada. Hasta que llegó a una pequeña zona triangular que aún no habían explorado cerca de la tumba de Ramsés VI. Y entonces empezaron a esculcar ahí. Y no encontraban nada. ¿Cómo les parece que ya él prácticamente se había dado por vencido? Iba caminando hacia las excavaciones un día por la mañana que se había levantado muy aburrido. Porque lo único que habían encontrado eran restos de las chozas empleadas por los constructores de esa tumba de Ramsés VI. Estaba cabizbajo, iba hacia la excavación como cuando dice, pues vamos allá a ver por no quedarme en la tienda, pues en su tienda de campaña. Cuando su capataz, Ali, le salió precipitadamente al encuentro. Y le dijo, acabamos de descubrir un escalón cortado en el suelo. Y entonces se le saltó el corazón a Howard Carter y dijo, vamos a tratar de descubrir a ver de qué se trata, a despejar ese sitio. Pues febrilmente puso a toda su gente a trabajar. Y al cabo de 2 días había dejado ya libre, despejada una escalinata que conducía a una puerta. De acuerdo con lo que contaba posteriormente Howard Carter, seguramente el hecho de que encima habían construido la tumba de Ramsés VI, por eso los saqueadores se habían concentrado en la parte superior y no en la inferior, y por eso se había salvado. Después de que logró despejar eso, le mandó un telegrama a Lord Carnarvon, que estaba en Inglaterra, y le decía, al fin gran descubrimiento en Valle, stop, una magnífica tumba con sus sellos intactos, stop. Volvemos a cubrirlos hasta su llegada. Enhorabuena.
Ahí mismo pues Lord Carnarvon se hizo a la mar y obviamente que tenía que gastarse unos cuantos días, porque al final de cuentas si él era el mecenas y el patrocinador, el otro no podía actuar sin él. Llegó Lord Carnarvon y mire lo que decía un despacho, o una crónica del periódico The Times, que se publicó en febrero de 1923. Este descubrimiento que había hecho en principio las escalinatas y esa puerta ocurrió el 24 de noviembre de 1922. Mientras esperaba que llegara pues Lord Carnarvon y demás, pues transcurrió un determinado tiempo. Y mire lo que decía el periódico. Voy a leerlo. Este ha sido quizás el día más extraordinario en toda la historia de la excavación egipcia. Esto ya fue en 1923. Por mucho que todos hayan adivinado o imaginado el secreto de la tumba de Tutankamón, seguramente no podían soñar la verdad tal como ha sido revelada. Hoy mismo se logró entrar dentro de la cámara sellada y además se abrió otra puerta más allá de esa. No se ha podido todavía ver al rey, pero con práctica certeza sabemos ya que descansa ahí, al alcance de nuestra mano, en su estado originario y no tocado todavía. Además de la gran cantidad de tesoros que la tumba ha entregado ya, hoy han sacado a la luz nueva riqueza de objetos de un valor artístico, histórico e incluso intrínseco asombroso. Es una tal ganancia que el más imaginativo excavador no se habrá atrevido a soñarlo y coloca el descubrimiento de Lord Carnarvon y Mr. Carter en una categoría superior a todos los hallazgos anteriores. Aunque la apertura oficial de la cámara sellada se ha fijado para el sábado, era obviamente imposible aplazar hasta entonces el auténtico trabajo de forzar la entrada. El trabajo necesitaba horas porque debía ser hecho con el mayor cuidado, a fin de conservar intactos los sellos lo más posible y evitar también el lastimar algunos de los objetos del otro lado, que podrían averiarse al caer sobre ellos el material desalojado. Todo esto no pudo hacerse el domingo mientras los invitados oficiales eran retenidos esperando dentro de la tan desagradable atmósfera de la tumba. Sigue contando entonces que habían hecho un convenio para que estuvieran presentes autoridades egipcias y todas estas cosas. Pues miren lo que describe dentro de ese santuario. Dice, el proceso de abrir la puerta que llevaba la insignia real y estaba guardada por las estatuas protectoras del rey había necesitado varias horas de manipulación cuidadosa bajo un calor intenso. Terminó al fin con una maravillosa revelación, pues ante los espectadores se abría el resplandeciente mausoleo del rey, una cámara espaciosa, bella, decorada, completamente ocupada por un inmenso santuario cubierto de oro, incrustado de cerámica azul brillante. Esta construcción en madera se alza hasta cerca del techo y llena el gran vestíbulo sepulcral en un corto espacio comprendido entre sus 4 paredes. Sus lados están adornados con magníficos textos religiosos y espantosos símbolos de los muertos, superado todo de una soberbia cornisa y toro moldeado como los propileos de un templo, todo un auténtico monumento sagrado. Pero ya les sigo contando. Jugando aprendo a creer en lo que no puedo ver y que en mi corazón está la fuerza para vencer. Que nunca te lo digo, pero nada es mejor. Y cuando llegando el trabajo y jugamos los dos, jugando aprendo que esto sueño y soy feliz. Jugar contigo me enseña a vivir. Así rápidamente tomado obviamente de este texto lo que había adentro, pero antes de eso pues vino Lord Carnarvon. Entonces hasta ese momento Howard Carter no había querido tocar nada, sino que estaba todo intacto. Cuando él llegó, lógicamente que abrió un hueco para ver qué había allá y tardó su buen tiempo. Imagínese usted a la luz de una vela, tardó un buen tiempo para determinar qué era lo que había dentro, y ya de manera impaciente Lord Carnarvon le preguntó, ¿qué ve? Y él atinó solamente a responder, veo cosas maravillosas. Y mire lo que había dentro. Esta hermosa construcción, estoy leyendo, en madera, se alza hasta cerca del techo y llena el gran vestíbulo sepulcral en un corto espacio comprendido entre sus 4 paredes.
Sus lados están adornados con magníficos textos religiosos y espantosos símbolos de los muertos, superado todo de una soberbia cornisa y todo moldeado como los propileos de un templo, todo un auténtico monumento sagrado. En el lado este del citado santuario hay dos inmensas compuertas cerradas con cerrojos. Dentro hay un santuario sellado y cerrado igualmente, que ostenta la cifra de la necrópolis. Sobre este santuario interior cuelga un paño funerario bordado de oro, según prueba el papiro de Ramsés IV. Debe haber una serie de estos santuarios en las tumbas reales cubriendo los restos del rey que está en su sarcófago. Alrededor de la bóveda exterior del santuario hay grandes emblemas protectores de tipo religioso bellamente labrados y dorados, y en el sueño aparecen los 7 remos para uso del rey al navegar por las aguas de los campos elíseos. En el extremo más distante de la pared este del vestíbulo principal hay otra puerta, abierta siempre. Conduce a otra cámara que es el almacén del sepulcro. Al final de este espacio hay otro santuario espléndido, magníficamente labrado, dorado, de indescriptible belleza, coronado de hileras de ureus, serpientes reales, y sus flancos están protegidos por diosas con los brazos abiertos, de la más fina talla, con sus rostros lastimeros vueltos por encima de sus hombros, que parecen mirar al que entra en la cámara. Se trata nada menos que del receptáculo de los 4 vasos canópicos que contienen las vísceras del rey. Inmediatamente a la entrada de esta cámara está el chacal Anubis negro y oro sobre su santuario, que descansa sobre unas andas portátiles, figura extraña y resplandeciente. Tras este la cabeza de un toro emblema del mundo subterráneo. Colocados en el lado sur de la cámara hay un gran número de cajas negras y relicarios de todos los tamaños, todos cerrados y sellados, excepto uno abierto en que hay efigies del rey en pie sobre leopardos negros. Igualmente al final de la cámara hay más cajas por el estilo conteniendo féretros en miniatura sellados, pero conteniendo sin duda estatuillas funerarias del monarca, sus sirvientes en el otro mundo. Al lado sur de la estatua de Anubis hay una hilera de maravillosas cajas de madera y marfil, de todas formas y dibujos, incrustadas de oro y cerámica fina, y junto a ellas otro carruaje. Es algo estupendo y de indescriptible magnificencia. Y junto a esto había un trono de oro macizo que pesaba más de 100 kilos, y es quizás el objeto macizo de oro más grande del planeta. Es el sarcófago de Tutankamón, cuyo peso asciende a 1.110 kilos, 1 tonelada, 110 kilos. Imagínense ustedes cuántas serían las riquezas que existían allí dentro de esta tumba. Pues bien, empezaron a mirar lo que había dentro el 24 de noviembre. Esa fue la fecha en la que oficialmente se abrió la tumba de Tutankamón. Pero naturalmente que había que desarrollar un trabajo que era muy meticuloso y delicado, por el hecho de que cualquier escombro que pudiera caer hacia adentro de la cámara podría dañar alguno de los objetos de inestimable valor que había dentro de esa cámara sepulcral. Luego se gastaron el resto de noviembre, todo el mes de diciembre, todo el mes de enero y prácticamente hasta finales del mes de febrero. Cuando por fin pudieron observar en toda su dimensión ese tesoro, el esplendor que había dentro los dejó encandilados, maravillados, estupefactos. Aparte de ese féretro del que estamos hablando, había un trono que pesaba más de 100 kilos, un trono de oro macizo. Y ese féretro, el más interno de oro macizo, contenía el cuerpo de Tutankamón, que además este cuerpo estaba envuelto en una túnica con joyas engarzadas. El rostro del joven faraón estaba cubierto por una máscara de oro con incrustaciones de cuarzo y de lapislázuli. Sobre el cuello y el pecho tenía una guirnalda de amapolas, lilas y lotos que todavía se conservaban prácticamente como si no hubiera transcurrido el tiempo, y que al parecer, de acuerdo con las tradiciones, la esposa, que era la última que veía al faraón, le ponía siempre esa guirnalda, que era también como un amuleto protector, y era el espíritu de ella que lo acompañaba. La esposa de él se llamaba Ankesnamun, y todavía, después de 3.300 años, todavía tenía el color primitivo, tenían el color primitivo esas flores. Después de conocer todos estos maravillosos artefactos, todo este tesoro incalculable, y que era el único que se podía decir a ciencia cierta que estaba intacto, que había logrado encontrar el hallazgo más importante en toda la historia de la arqueología en el mundo. Naturalmente que
lo que allí encontraron, más que cualquier otra cosa, era un patrimonio de la humanidad. No era que pudieran tomar ese sarcófago, fundirlo, más de 1 tonelada de oro, ni el trono tampoco, sino que todo esto era un patrimonio de la humanidad. Y a más del valor material de los objetos allí encontrados, era el valor histórico, un valor intrínseco que no se puede evaluar en ninguna cantidad de dinero posible. Eso no tiene valor, puede costar todo el oro del mundo, y sin embargo así, ni siquiera así, se le encontrará su verdadero valor, excepto que repose para la historia de la humanidad y para que los estudiosos puedan develar cómo era la vida y cómo eran las costumbres de los faraones, porque entre otras cosas dentro de la tumba había cualquier cantidad de inscripciones que aludían a la vida cotidiana de los faraones, muchas veces exageraciones, como el hecho de que apareciera conduciendo un carro de guerra, y con una lanza en la mano matando a sus enemigos, y sus lebreles, unos perros especializados, destrozando los cadáveres de sus enemigos. Pero resulta que Tutankamón jamás estuvo en ninguna batalla, pero todo eso formaba parte de esa historia. Y otras figuras en las que él aparece, pues un muchacho relativamente apuesto, aparecía en escenas de caza, montado sobre leopardos, sobre un esquife, una especie de esquí acuático, en el que aparentemente se deslizaba para cazar cocodrilos, lo cual era de un extraordinario valor simbólico y religioso, dado que el cocodrilo, en algunas épocas de los egipcios, estaba considerado como la encarnación del mal. Todo esto aparece dentro de la tumba y por tanto los estudiosos encontraron allí una veta impresionante para poder reconstruir la historia de ese mítico imperio egipcio. Pero bueno, terminaron pues las excavaciones, sacaron todo a la luz, pero ahí realmente es cuando empieza el misterio de esa apertura de esa tumba. Sabemos que proliferan películas en las que las antiguas costumbres egipcias o ese imperio egipcio juega un papel muy importante porque se convierte en un sitio no solamente enigmático, sino envuelto de una aureola de misterio en el que hay momias vivientes, hay tumbas que se cierran. Son famosas las películas pues de Harrison Ford. Recientemente estábamos viendo otra que se llamaba La momia, y así a lo largo de la historia ha sido ese un venero para sacar de allí historias escabrosas y que con una buena dosis de suspenso lo tienen a uno agarrado a la silla cuando está viendo estas películas. Obvio que tiene que ser así. Si existe tanto o tanta leyenda alrededor de lo que fueron los faraones, pues lógicamente que las historias de este corte, de este tipo, tienen que proliferar. Sin embargo, queda una pregunta, y es porque, aunque no se sabe, pues históricamente no se sabe, los saqueadores de tumbas, al parecer a ellos nunca les pasó nada. No, por lo menos históricamente se conoce algo alrededor de los saqueadores de tumbas, porque lo que sí es cierto es que existían rituales en el libro de los muertos, en el libro de Tot, que castigaba y maldecía de una manera específica y puntual a quienes profanaran una tumba. En ese libro hay muchas citas y muchas maldiciones que tienen que ver con aquellos que profanan tumbas y por tanto perturban el sueño de los faraones. Y con mayor razón, si sacan de las tumbas objetos que ellos consideraban infaltables para que ese largo viaje que debía hacer el faraón hasta el más allá pudiera llevarse a buen término y de manera feliz. Por eso los faraones los enterraban con todas las riquezas habidas y por haber. Hubo épocas en que los enterraban con algunos sirvientes, luego
con figuras que representaban a esos sirvientes y que lo acompañaban durante ese viaje. Habitualmente había algún elemento acuático como una barca o un esquife que se suponía era en la que debía navegar el faraón para llegar al más allá. Y la cantidad de riquezas que pudiera contener la tumba le garantizaba a él que cuando fueran a hacer el juicio de los muertos, él pudiera pasar al otro lado, porque al tener tanta riqueza significaba entonces que era un hombre bueno. Por tanto, robarse todas esas riquezas significaba dejar al emperador desvalido, y al hacer ese viaje, él seguramente, al pesar, al poner sus obras y sus riquezas en el peso de la balanza, iba a salir perdiendo y no podría entrar al sitio preservado para los buenos. Pero ya les sigo contando la historia. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Pues bien, cuando abrieron entonces la tumba y encontraron todo esto, prácticamente con la apertura de esa tumba, también desataron todos los demonios y todas las maldiciones habidas y por haber. Y como decíamos, muchas de esas maldiciones y las consecuencias a las que se debían atener aquellos que profanaban tumbas están consignadas en el libro de Tot, o sea, el libro de los muertos. Pues una vez que abrieron la tumba, allí pues había prominentes científicos, nobles, funcionarios del Estado, tanto de Egipto como del Imperio Británico, y todos estaban presentes cuando ya pues oficialmente se abrió la tumba. Pero una vez que se abrió la tumba y que se extrajeron todos los tesoros que ya habían, se desató una maldición que se llevó a muchas de esas personas que habían participado en esa apertura. La gran mayoría de ellos murieron en extrañas situaciones, en condiciones trágicas, o aquejados de males que no se conocían y para los cuales no había ningún tratamiento. Resulta que cuando el último hombre que había entrado en la tumba, es decir, porque todos entraron y miraron, cuando el último hombre salió de la tumba, se dice que se desató una tormenta de arena, particularmente intensa la entrada de la cueva, pero además de eso, duró prácticamente todo el resto del día. Y se tuvieron que refugiar, todos los invitados, improvisar un refugio prácticamente para soportar esa tormenta de arena. Pero cuando se calmó la tormenta de arena, un halcón, que era el emblema real de los egipcios, del antiguo Egipto, sobrevoló la tumba y se dirigió hacia el occidente, o sea, en la dirección del otro mundo de acuerdo con la tradición y de acuerdo con esas creencias egipcias. Ese halcón entonces supuestamente representaba el alma de Tutankamón perturbada por esa apertura y que se dirigía entonces al otro mundo. Las cosas en principio para ellos fueron como un mal augurio, pero bueno, al final de cuentas, fascinados por lo que acababan de descubrir, pues tampoco le dieron más trascendencia de la que en ese momento merecía habérsele dado. Y aquí viene la parte más extraña y más enigmática. 5 meses más tarde, pues es decir, estamos hablando de cuando pudieron observar por primera vez en noviembre de 1922 la Sala Real. Pero cuando ya entraron en febrero de 1923, la situación se acabó de desatar. Esto del halcón real y todo ocurrió en noviembre de 1922. Pero cuando ya aquellos entraron en 1923, parece que a todos cubrió esa maldición. Pues en abril de ese 1923, Lord Carnarvon, que había estado al tanto de todas las excavaciones y de todo lo que estaban sacando de allí, era quien llevaba el inventario con su secretario. A la sazón contaba 57 años. Y en una de esas jornadas ahí junto a la tumba, un mosquito lo picó en la mejilla. Un mosquito. Se le hizo una heridita. Y la heridita no le cerraba.
y estando en el Cairo, se afeitó, en aquella época pues con barbera, y parece que abrió un poquito más la herida del mosquito, la que le había hecho el mosquito. Pues se le infectó esa heridita, y le dio una septicemia, o sea, una infección generalizada, con una fiebre intensa. Además de eso enfermó de neumonía y murió. Y escuchen lo que ocurrió cuando él murió. A la 1:55 de la madrugada falleció en un hotel del Cairo. Y en ese instante se apagaron todas las luces de la ciudad, se fue la luz en la ciudad del Cairo. Y simultáneamente en Inglaterra, en su mansión de Hampshire, una perra que era su ñaña, aulló en el momento en que él estaba muriendo, aulló y ella también murió. En Inglaterra, y paradójica y extrañamente, cuando ya le quitaron la máscara a Tutankamón y demás, encontraron, óigase bien, sobre la mejilla izquierda, la misma de Lord Carnarvon, había una depresión en forma de cicatriz que se correspondía exactamente con la picadura de Lord Carnarvon, como si a él también le hubiera picado un mosquito ahí en vida, y ahí se veía la cicatriz. Durante esos meses siguientes, otras personas también murieron. Audrey Herbert, hermanastro de Carnarvon, murió de peritonitis. Ali Farmi Bey, príncipe egipcio, cuya familia decía descender de los faraones, fue asesinado en un hotel de Londres, y el hermano de él se suicidó. George J. Gould, magnate de los ferrocarriles de Estados Unidos, que había estado allá en la tumba, murió de neumonía después de haberse resfriado en su visita a la tumba. Y un millonario sudafricano llamado Wolf Joel se mató tras caerse, se cayó y se mató. Richard Bethel, que ayudó a Carter a clasificar el tesoro, murió a los 49 años de edad, se suicidó. Meses después, en 1930, el padre de este Bethel, Lord Westbury, se quitó la vida en Londres al arrojarse por la ventana de su habitación. Y en su dormitorio tenía un jarrón de alabastro procedente del sepulcro de Tutankamón. Y muchas otras personas murieron en ese decenio, hasta 1930. Prácticamente el 70% de las personas que estuvieron presentes allí murieron de manera extraña. Pero paradójicamente, el que había causado todo esto, el verdadero descubridor, Howard Carter, murió de muerte natural en marzo de 1939. Con ese no operó la maldición del faraón. Pero miren, después de esto, en 1966, acordaron enviar los tesoros de Tutankamón a una exposición organizada en París en 1966, y Mohamed Ibrahim, director de antigüedades, soñó que se veía amenazado por males terribles si permitía que los tesoros de Tutankamón salieran del país. Pues luchó contra esa decisión, pero tuvo que acceder en el último momento. Y cuando salía de la reunión, cuando ya tuvo que decirles, bueno, entonces llévenselas, resulta que lo arrolló un automóvil y murió 2 días después. Es decir, muchas personas, como decíamos, casi el 70% de quienes participaron en la apertura de la tumba, murieron excepto Howard Carter, que fue el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. Esto obviamente estimuló la imaginación popular, y como decíamos, hay una gran cantidad de películas que hablan sobre maldiciones de faraones, pero se alimentaron justamente de esta maldición, cuyos efectos fueron posteriores pues a la apertura de la tumba de Tutankamón. Se ha intentado encontrar una explicación racional a esta maldición. Algunos afirman simplemente que, por una parte, pues los egipcios, los constructores de pirámides, tenían una enorme destreza para construir trampas dentro de las tumbas que se activaban por diversos mecanismos y que en muchas ocasiones, de acuerdo con lo que cuenta la tradición, mataron a muchos saqueadores. Se les caía una piedra encima, se abría una trampa bajo sus pies y caían a un foso. Pero bueno, estos artilugios era comprensible que ellos lo hicieran para tratar de evitar precisamente la acción de los profanadores de tumbas. Pero en el caso de Tutankamón no había ninguna trampa de estas. Simplemente, de acuerdo con una versión o una conclusión a la que llegaron algunos científicos que estudiaron el fenómeno, afirman que el hecho de que la tumba hubiera estado sellada durante 3.300 años significaba que el aire que quedó adentro se convirtió en un gas, lo denominan aire mefítico, y dentro de ese ambiente pueden proliferar cualquier cantidad de virus y bacterias anaeróbicas
que al ser liberadas y entrar en contacto con el aire, inmediatamente se activan. Es un mecanismo muy extraño que tienen estos virus y estas bacterias, que logran reactivarse independientemente del tiempo que hayan estado inactivas. Y que, en principio, lo que le ocurrió a Lord Carnarvon pudo ser que un virus de estos lo atacó, lo afectó y desbarató su sistema inmunológico. Otros dicen que, por ejemplo, en el caso de los que se suicidaron, probablemente ese aire mefítico pudo afectar el cerebro y generar desórdenes que los condujeron al suicidio. Y así por el estilo, se concibieron un montón de teorías e hipótesis para tratar de explicar de una manera lógica qué fue lo que ocurrió y cuál era la verdadera causa de las muertes, dejando de lado pues la tradición y el misterio de la maldición, y no buscando una razón lógica para que eso ocurriera, y no han podido encontrarla. Lo cierto es que aún en Egipto y en los museos en donde hay parte de los tesoros de Tutankamón, quienes manipulan esos tesoros, muchos de ellos por el solo contacto también posteriormente han muerto. Otros hacen rituales a la usanza de la antigua tradición egipcia y a la luz del libro de Tot para contrarrestar estas fórmulas. Maldición o no, muchas personas murieron. ¿Qué ocurrió? ¿Realmente cuál era la maldición? ¿En qué consiste y por qué? ¿Actúa en efecto como una maldición o es simplemente un fenómeno biológico? Nadie nunca ha podido dar una explicación satisfactoria, aunque se hayan adelantado teorías e hipótesis que podrían asimilarse a una explicación lógica, pero que no lo dilucidan todo. Lo cierto del caso es que esa maldición existió y estuvo ahí. ¿Por qué y cómo? Pasará mucho tiempo antes de develar este misterio. Pues bien, llegamos ya al final de nuestro programa. Agradecemos a don Octavio Gallo en el sonomontaje, a ustedes, amables oyentes, por su compañía. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden escribirnos, saben la dirección, y pueden hacernos sugerencias, críticas, opiniones, aportes, sugerencias, pueden proponernos temas, lo que ustedes quieran. A ustedes muchísimas gracias y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento. Caracol Radio, Enigmas del Mundo, Néstor Armando Alzate.